Hola, buenas tardes. Soy la profesora Beatriz Magali Sánchez Espinosa y el día de hoy vengo a compartirles acerca del papel del contexto ideológico y social de la ciencia, a quien tenemos como uno de los grandes autores y filósofos a Pierre Trull. Es importante que yo les dé un panorama acerca de lo que fue su vida de nuestro filósofo, quien nace en el año de 1932 y fallece el 29 de septiembre de 1998. Es un filósofo de origen francés y algo muy importante que se encuentra dentro de su biografía es que enseña epistemología e historia de la ciencia en la Universidad de París. Participa en la redacción de la revista La Recherche como director y desde su creación y hasta 1994 colabora en la revista Atoms. Publica numerosos libros y artículos sobre la relación que existe entre la ciencia y la sociedad. Y también fue un estudioso de la historia del pensamiento evolucionista. Bueno, esos son unos antecedentes rápidos con la intención de que podamos comprender mejor esta parte de la ideología de la ciencia, un tema controvertido. ¿Y por qué lo digo como controvertido? Porque nos señala este filósofo que existe un trasfondo religioso y político-social de la ciencia. Ajá. Se descartan las concepciones ingenuamente asépticas y puras de la misma, y la ciencia pertenece a la vida humana y no se puede desvincular de ella. Eso es lo que nos dice Pierre Trull en todo este apartado, en todo este legajo que nos deja en esta historia. Y hay algo muy importante, que incluso los factores que yo les acabo de mencionar influyen decisivamente en su misma estructura interna, y la atención a estos factores psicosociológicos ha hecho surgir una serie de estudios de crítica, ideología y sociología de la ciencia que ya no se puede desconocer a la hora de abordar estos problemas epistemológicos. Ajá. Algo muy importante es que ¿qué papel juega este contexto ideológico y social en la ciencia? Bueno, pues que anteriormente los manuales de física, no estaban precedidos de una introducción filosófica donde el autor explicara sus ideas respecto al conocimiento y al grado de racionalidad del mundo. Ajá. La física, en efecto, está aceptada totalmente como una disciplina suficientemente autónoma, como una disciplina que nos va a permitir conocer parte del trasfondo y de la evolución. Ajá. Pero no siempre ha sido así. Algo muy importante es que en el año de 1740 aparece un manual que es anónimo bajo el título Instituciones de Física. Y algo importante que hay que recuperar de este manual es que una tercera parte de la obra se ocupa de consideraciones preliminares de orden general que sorprenderían sin duda a muchos físicos contemporáneos, y los principios de nuestros conocimientos y la existencia de Dios, las hipótesis, el espacio y el tiempo. Recordemos que la ciencia siempre ha estado separada de la parte religiosa, siempre ha estado separado de la parte, en este caso, de las hipótesis. La ciencia lo pude descubrir, lo logré en este caso poder constatar yo, tengo algo físico que me demuestra con hechos que la evolución de nuestra sociedad, la evolución de la vida del hombre sucedió de esa manera, es creíble para la ciencia. De lo contrario, si no hay una prueba que permita sustentar lo dicho, pues para la ciencia pues sale sobrando, ¿no? La ciencia lo que siempre ha pretendido es demostrar cada una de las acciones que ha hecho el hombre sobre esta vida. Algo muy importante también que quisiera yo resaltar es que cuál es el trasfondo filosófico de la física. Ajá. ¿Qué tiene que ver la física, que es la ciencia? ¿Qué tiene que ver con la parte religiosa? Y bueno, la situación actual no parece ser radicalmente distinta de como era hace muchos años. Los tratados científicos del siglo XX dan generalmente muy poco lugar a una puesta en perspectiva filosófica, pero podría ser un prejuicio espiritista. La física, edificándose de ahora en adelante sobre los hechos, habrá eliminado todo presupuesto susceptible de ser contestado filosóficamente.
Y la investigación normal se desarrolla en un cuadro institucional e intelectual que ha visto de cerca, parece estable, no se siente la necesidad de interrogarse constantemente sobre los fundamentos y existe una filosofía de la física, ¿ja? Incluso si como en algunas ocasiones suele suceder, se expresa en obras diferentes de las obras científicas propiamente dichas. Ahora, ¿qué tiene que ver la biología? ¿Qué tiene que ver la Biblia? Ajá, la parte religiosa. ¿Y qué es el Ku Klux Klan? Bueno, yo quisiera compartirles que está abreviado con 3 Ks grandes y que dentro de esta investigación sí me surge la duda de quiénes eran ellos para que podamos conocer, en este caso, primero sus antecedentes y después dar una perspectiva acerca del pensamiento que ellos tienen. Bueno, el Ku Klux Klan es un grupo de odio supremacista blanco estadounidense conocido por promover por medio de actos violentos en este caso y propagandísticos el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo. Y este es creado en el siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra de Sucesión, agrupa varias organizaciones estructuradas a modo de sociedades secretas que con frecuencia han recurrido al terrorismo, a la violencia y a actos intimidatorios. El más famoso quizás siendo la quema de cruces para imponer su criterio y oprimir en este caso a sus víctimas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Recupera algunas ideas principales del texto que me corresponde y a pesar de los numerosos triunfos, los problemas filosóficos de la biología no están tampoco categóricamente resueltos. Es suficiente con leer los recientes libros de Jacques Monod y de Francois Jacob para que nosotros nos demos cuenta de que la oposición entre el mecanismo y el vitalismo no está muerta. De un lado el problema es científico, pero por otro lado es necesario señalar que está históricamente basado en metafísicas muy anteriores a la biología molecular y que ellas mismas habían servido de un marco, ajá, y a veces de hipótesis de alguna forma a las investigaciones científicas y detrás de toda esta ciencia para estimularlos como para frenarlos existen esquemas que provienen de la metafísica, ajá, de las religiones y de las ideologías en general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se piensa que de alguna forma la religión tiene que ver con con la ciencia. Y todo esto es importante porque ese tipo de conflictos son interiorizados por los científicos, tal vez con más o menos nitidez y se convierten en obstáculos para ciertos progresos teóricos. Al lado de los casos donde los trucos son aparentes, una epistemología crítica admitirá como hipótesis de trabajo que en el caso general las colectividades científicas se apoyan en normas metafísicas y religiosas ideológicas y que estas normas no necesariamente son siempre explicadas. En estas condiciones, el objetivo es exponerlas al día. Por una parte, habría que decirlo, hay que definir su impacto el que tiene sobre el mismo saber científico y algo también recordando que esta orientación de las investigaciones va evidentemente contra el dogma que opone rigurosamente en el contexto de prueba y el contexto de descubrimiento. Ahora, ¿qué son las resistencias a las nuevas teorías y por qué aparecen las normas implícitas? Bueno, estas resistencias o a estas normas vienen particularmente cuando surge una nueva teoría y encuentran resistencias en el medio científico, ¿no? Es decir, filósofos actuales o incluso nuestros antepasados crean, desarrollan este tipo de teorías, sin embargo, la ciencia dice no. No, yo me opongo a lo que ustedes filósofos dicen. Ahora, algo muy importante es que el psicoanálisis, cualquiera que sea su valor científico, ha sido rechazado por razones de principios por psicólogos humanistas que veían o que ven en él un insulto a la dignidad del hombre. Y el fenómeno de resistencia es debido a una especie de inercia que fija a los científicos en un estadio de la conciencia. Bernard Barber ha mostrado muy bien que las resistencias toman formas mucho más sutiles. Ajá.
Entonces, ¿cuáles son estos ejemplos de los que pudiéramos hablar de resistencia? Bueno, pues el primer ejemplo que nosotros tenemos claro es el de Lord Kelvin, quien rechazó la teoría electrónica de Rutherford por la estructura del átomo, simplemente porque él consideraba como absolutamente verdadera la indivisibilidad del átomo. Ajá. También otro caso que fue sonado como parte de esta resistencia es el de Joseph Henry, y que no acepta la electrodinámica de Ampère porque esta no concuerda con el modelo mecánico de Newton, ¿no? A pesar de que estaba ahí toda la evidencia científica, él dice, no, yo no concuerdo con lo que usted me está diciendo. Y otro caso también que ha sido muy sonado en toda esta parte es el caso de Pearson, que realmente es muy revelador. ¿Y por qué es muy revelador? Porque propone a la sociedad o a la prestigiosa sociedad en ese tiempo, en el año de 1900, un artículo donde las estadísticas eran utilizadas para resolver un problema de biología. Y bueno, en este caso puede apreciarse que esta sociedad decidió que en adelante los artículos de matemáticas debían ser separados de aquellos concernientes a la biología, cuando ahora en la actualidad sabemos que la estadística, la biología y la ciencia, todo va en conjunto y va de la mano, por lo que él, en este caso, Pearson, ¿qué dice? ¿Saben qué? Yo con ese estudio que yo tengo, yo voy a crear y funda su propia revista llamada Biométrica, y en términos modernos se hablaría de un rechazo de la interdisciplinariedad, ¿no? Lo que actualmente tenemos. Ellos decían, no, azul con azul, rojo con rojo, y no se pueden revolver. Ahora, también algo muy importante es que la ciencia es tributaria de la religión y de la economía y de la política. Y simplemente el hecho de concebir la ciencia como en sí un mismo, un presupuesto que tiene orígenes filosóficos y religiosos. Y en un estudio muy conocido por Merton ha puesto en circulación la idea de que el puritanismo y el pietismo habían tenido un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia moderna. Los estudios sobre los trasfondos ideológicos de las ciencias no han hecho más que comenzar. ¿Por qué? Porque todos los días continuamos, todos los días hacemos. Y algo muy importante que quise resaltar es que desde un punto de vista metodológico parece legítimo el enfrentarse a la existencia de relaciones definidas entre el pensamiento religioso o metafísico y el pensamiento científico, ya se trate de un individuo, de una escuela o de toda una época. Ahora, ¿qué pasaba contra esta parte de la epistemología hipercrítica? ¿Qué significa, no? Nuestros filósofos que constantemente hacían duras críticas, pero críticas que de verdad pretendían destruir, ¿no? Y donde estas críticas niegan específicamente a la ciencia. Y a fuerza de descubrir presupuestos y condicionamientos diversos, algunos epistemólogos llegan a formular una concepción radicalmente relativista e incluso irracionalista, bajo pretexto de luchar contra el empirismo lógico. Concluyen en una negación dogmática de la especificidad y del valor de la ciencia. Ahora, la idea de que las teorías no son deducidas de los hechos ni directamente verificadas por ellos, se pasa fácilmente a la idea de que las ciencias son construcciones arbitrarias que no nos enseñan totalmente nada. Y de la idea de que no hay un método absoluto y eterno, se pasa a la idea de que los métodos no tienen valor. Correlativamente, los aspectos institucionales son puntos de relieve. La única garantía de las teorías es un consenso de orden social en el que los sociólogos se apresuran a demostrar el carácter frágil y contingente. Ajá. Ahora, ya prácticamente para terminar esta parte, quisiera resumir en que la idea de que las teorías no son deducidas de los hechos ni directamente verificadas por ellos, se pasa a la idea de que las ciencias son construcciones arbitrarias. Y que tomamos una idea de Kant, para terminar, que ha sido explotada de los partidarios del relativismo integral y ha dado lugar a controversias bastante vivas, simplificándolo un poco. El objeto del debate no habrá ningún progreso de las ciencias,
por la sencilla razón de que las teorías sucesivas construirán lenguajes completamente diferentes. La teoría de Einstein no tendrá que ser mejor que la de Newton, ajá, y será solamente diferente. Son dos lenguajes que no tienen que ver nada en común y no podemos compararlos, puesto que masa y velocidad no significan la misma cosa. ¿Qué significa esto? Que la ciencia va avanzando con el paso de los años y que todos estos filósofos son parte fundamental y van construyendo esta pirámide. Pues para mí me dio un gusto enorme poder haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que la información que les haya proporcionado les sea de mucha ayuda. Hasta luego.